Nos detenemos ahora en el trabajo de los fotógrafos Bleda y Rosa, protagonistas de la primera exposición temporal del espacio Bombas Gens en Valencia. Llevan un cuarto de siglo hablando del paso del tiempo a través de la fotografía, con la intención de hacernos reflexionar sobre las capas de historia que se acumulan en los territorios que habitamos, porque donde tuvo lugar una batalla hace miles de años, hoy puede haber un campo de cultivo o una carretera. Hablar del pozo de la memoria sobre el territorio que habitamos, ese fue hace ya 25 años el punto de partida de los fotógrafos Bleda y Rosa, que dirigieron el objetivo de su cámara hacia un paisaje menor vinculado a la infancia y en el que era muy evidente el paso del tiempo: los campos de fútbol. Nosotros no tratábamos de mostrar bajo una idea nostálgica algo que se había perdido, ni estábamos tratando de hacer una denuncia sobre un espacio que se encuentra abandonado. Era más bien buscar o reencontrarnos con aquellos lugares y ver qué había ocurrido. Para nosotros es muy importante qué es lo que queda fuera de campo cuando estamos tomando una imagen, porque todo lo que está fuera de campo es todo lo que nosotros proyectamos, cada uno de nosotros. Los ejes de tiempo y espacio se han ido volviendo más complejos en sus trabajos. Detrás de cada una de sus series hay una importante labor de investigación, ya sea, por ejemplo, sobre lugares en los que un día hubo una batalla o sobre parajes donde en algún momento un antropólogo situó el origen del hombre. Yo creo que cuando viajemos a Marruecos está claro que tenemos que buscar un tipo de imagen que no sea exactamente como estas 6. ¿Qué pros y qué contras tiene trabajar a cuatro manos? Hemos de decir que son ventajas todo, ¿no? Me imagino que es lo que toca decir ahora. Bueno, no sé si son ventajas o no, pero una de ellas es que puedes contar aquello que piensas cuando estás desarrollando un trabajo. Trabajamos con una única cámara, y un trípode. Y en ese momento es este como momento de lucha en el que tenemos que consensuar qué foto hacemos. Entonces yo coloco la cámara mirando hacia un lugar, llega María y la gira. En fin, esta cosa de llegar a un acuerdo. Cuando salimos a trabajar en el exterior hay buena parte del trabajo que ya está decidido. Pero yo quiero pensar que hay bastante improvisación también. Estos 25 años, pues bueno, si algo hemos aprendido es a no esperar nada del lugar. Sí, de hecho, bueno, ya no tanto a no esperar algo del lugar, sino que de hecho nos pasa que muchas veces aquella foto que crees que es la buena, con la que te vas a ir a casa, puede que sí, pero puede que no. Acompañan muchas de sus fotografías con un texto que ayuda a catapultar su lectura. En todas sus imágenes es evidente la huella del hombre, aunque no haya una sola figura humana. El hecho de que aparezca un individuo aplasta la lectura. Y yo creo que una clave importante para que no aparezca gente es porque nunca tratamos de escribir, sino de evocar. Que nuestras fotografías se enmarquen dentro de lo que podamos entender como arte conceptual la verdad es un parámetro en el que nos sentimos muy cómodos. Sobre todo yo creo que construimos con ideas y nuestro trabajo yo creo que se puede enmarcar más en una tierra de nadie. ¿Hacia dónde miramos? Yo creo que vamos a estar constantemente mirando hacia los lugares y hacia la memoria.